Hola a todos y bienvenidos a este emocionante video de nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más hermosas y conmovedoras de la Biblia. La lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí y cómo esta decisión cambió la historia para siempre. ¿Por qué una joven viuda moabita decidió abandonar su tierra, su familia y su religión para seguir a su suegra a un país extranjero? ¿Qué motivó su fidelidad? ¿Y cómo fue recompensada por Dios? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de su vida? Acompáñenme en este viaje, lleno de drama, esperanza y redención, mientras descubrimos el poder de la fidelidad, la fe y el amor desinteresado. No te pierdas esta increíble historia. Esto es Verdad Única. Capítulo 1. Contexto histórico y cultural. Para comprender por qué Ruth le fue tan fiel a Noemí, es esencial conocer el contexto en el que se desarrolla esta historia. En los días en que vivían los jueces, como menciona Ruth capítulo 1, versículo 1, Israel atravesaba una época de inestabilidad política, social y espiritual. Había hambre en la tierra y muchas familias luchaban por sobrevivir. Moab e Israel. Dos naciones de naciones enfrentadas. Moab era una nación vecina de Israel, con una relación tensa y complicada. Según Génesis capítulo 19, los moabitas descendían de Lot, sobrino de Abraham, a través de un acto de incesto entre Lot y su hija mayor. Esta conexión lejana no evitó que las dos naciones tuvieran conflictos a lo largo de su historia. Los moabitas adoraban a dioses paganos, siendo Quemos su deidad principal, lo cual los apartaba aún más de los israelitas, quienes servían al único Dios verdadero. El papel de las mujeres en la época. En la sociedad antigua, las mujeres dependían completamente de sus esposos o familiares masculinos para su sustento y protección. Ser viuda, como lo fueron Noemí, Ruth y Orfa, era una situación extremadamente vulnerable, especialmente si no tenían hijos varones que las cuidaran. Este contexto resalta aún más la valentía de Ruth al decidir seguir a Noemí, sabiendo que enfrentarían pobreza y rechazo. La importancia de la lealtad familiar. En la cultura hebrea, la lealtad a la familia era un valor central. Esto incluía cuidar de los parientes en momentos de necesidad y preservar el linaje familiar. Sin embargo, la fidelidad de Ruth iba más allá de las expectativas culturales. Fue un acto de amor desinteresado y obediencia a Dios, que marcó la diferencia en su vida y en la de Noemí. Capítulo 2. El inicio de la tragedia. La historia de Ruth comienza con una tragedia familiar. Elimelec, un hombre de Belén, decidió emigrar a Moab debido a una hambruna en Israel. Junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, buscó refugio en una tierra extranjera. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de esperanza pronto se convirtió en un cúmulo de pérdidas. Elimelec murió, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, pero después de unos años, también murieron. Noemí quedó sola, sin esposo ni hijos, y con dos nueras que compartían su dolor. El corazón de Noemí estaba lleno de amargura. En Ruth capítulo 1, versículo 13, expresó su frustración. La mano del Señor se ha levantado contra mí. La pérdida no solo era emocional, sino también económica y social. En ese tiempo, una viuda sin hijos estaba prácticamente condenada a la pobreza y al abandono. Capítulo 3. La decisión de Ruth. En medio de su tristeza, Noemí escuchó que el Señor había visitado a su pueblo y había traído pan a Israel. Decidió regresar a Belén, su tierra natal. Antes de partir, Noemí instó a sus nueras a quedarse en Moab, donde tendrían una mejor oportunidad de encontrar esposos y reconstruir sus vidas. Orfa, aunque con lágrimas, decidió quedarse. Pero Ruth tomó una decisión radical. En Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17, declaró: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo,
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Estas palabras muestran la profundidad del amor y la fidelidad de Ruth. No solo estaba eligiendo a Noemí, sino también al Dios de Israel, renunciando a los dioses de Moab y a su propia comodidad. Capítulo 4. El regreso a Belén. El viaje de Ruth y Noemí a Belén no fue fácil. Era un camino largo, lleno de incertidumbres y peligros. Mientras caminaban, Noemí probablemente reflexionaba sobre su amarga situación, pensando en cómo sería recibida en su tierra natal después de haber partido con esperanza y regresar con las manos vacías. Cuando finalmente llegaron a Belén, su llegada no pasó desapercibida. En Ruth, capítulo 1, versículo 19, se nos dice que toda la ciudad se conmovió por su regreso. Las mujeres se preguntaban, ¿no es esta Noemí? Sin embargo, Noemí, cuyo nombre significa agradable, respondió con tristeza, «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Ruth, capítulo 1, versículo 20. Noemí sentía que Dios había permitido su sufrimiento, y su dolor era evidente. Pero Ruth permanecía a su lado, dispuesta a trabajar duro para proveer lo necesario. El regreso a Belén coincidió con el comienzo de la cosecha de cebada, un detalle aparentemente menor, pero que pronto revelaría la mano providencial de Dios. Capítulo 5. La diligencia de Ruth. Una vez instaladas en Belén, Ruth tomó la iniciativa para buscar sustento para ambas. En Ruth capítulo 2, versículo 2, le dijo a Noemí, «Déjame ir al campo, a espigar en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». Este acto demuestra no solo su diligencia, sino también su humildad. En la cultura hebrea, la ley de Moisés permitía a los pobres y a los extranjeros recoger las espigas que quedaban en los campos después de la cosecha. Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Sin embargo, no era un trabajo fácil. Espigar significaba largas horas bajo el sol, enfrentando posibles peligros y humillaciones. Por la providencia divina, Ruth llegó al campo de Buz, un hombre rico y respetado, que también era pariente cercano de Elimelec. Este detalle fue clave en la historia, ya que abriría la puerta para la redención de Ruth y Noemí. Capítulo 6. El encuentro con Buz. Mientras Ruth trabajaba en el campo, Buz llegó y notó su presencia. En Ruth capítulo 2, versículo 5, preguntó a su siervo, «¿De quién es esta joven?». Cuando Buz supo que era la nuera de Noemí, quedó impresionado por su lealtad y esfuerzo. En Ruth capítulo 2, versículo 11, le dijo, «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes». Buz mostró bondad hacia Ruth, permitiéndole espigar en su campo y asegurándose de que los trabajadores la trataran con respeto. Incluso le ofreció agua y comida, gestos que iban más allá de lo esperado. Esta interacción marcó el inicio de una relación basada en la bondad y el respeto mutuo. Capítulo 7. La bondad de Boz. Boz no solo permitió que Ruth espigara en sus campos, sino que también le dio instrucciones a sus trabajadores para que dejaran caer espigas adicionales para ella. Ruth capítulo 2, versículo 16. Este acto de generosidad no pasó desapercibido para Ruth, quien regresó a casa con una cantidad significativa de cebada. Cuando Noemí vio lo que Ruth había recolectado y escuchó sobre Boz, su esperanza comenzó a renacer. En Ruth capítulo 2, versículo 20, exclamó, «Bendito sea del Señor, que no ha rehusado su misericordia a los vivos y a los muertos». Noemí reconoció que Boz era uno de los parientes redentores, lo que significaba que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir la tierra y el linaje de Elimelec. Capítulo 8.
El plan de Noemí. A medida que pasaba el tiempo, Noemí trazó un plan para asegurar el futuro de Ruth. Le instruyó que, durante la noche, fuera a la era donde Booz separaba el grano. En Ruth capítulo 3, versículo 3 le dijo: «Lávate, úngete y vístete, y desciende a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber». Este acto no era una seducción, sino una forma culturalmente aceptable de expresar la intención de Ruth de que Booz actuara como redentor. Cuando Ruth se acostó a los pies de Booz y le pidió que extendiera su manto sobre ella, estaba simbolizando su deseo de ser protegida y redimida. Booz, al ver la integridad y la humildad de Ruth, respondió con amabilidad y compromiso. En Ruth capítulo 3, versículo 10, dijo: «Bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Booz prometió redimirla, pero primero debía resolver un asunto legal. Había un pariente más cercano que tenía el derecho de redimir a Ruth. Capítulo 9. La redención de Ruth. Booz demostró ser un hombre íntegro y responsable. En Ruth capítulo 4, reunió a los ancianos de la ciudad y al pariente más cercano para discutir la redención de la tierra de Elimelec. Cuando el otro pariente renunció a su derecho, Booz tomó la responsabilidad y se casó con Ruth. Este acto no solo aseguró el futuro de Ruth y Noemí, sino que también restauró el linaje familiar. La boda de Ruth y Booz fue una celebración de la fidelidad y la providencia divina. De esta unión nació Obed, quien sería el abuelo del rey David y parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 5. Capítulo 10. Reflexiones y enseñanzas. La historia de Ruth nos deja profundas lecciones que siguen siendo relevantes hoy. 1. La fidelidad trasciende las circunstancias. A pesar de su dolor y pérdida, Ruth eligió ser fiel a Noemí y al Dios de Israel. Su lealtad transformó su vida y la de su suegra. 2. Dios obra en los detalles. La providencia divina es evidente en cada paso de esta historia. Desde la llegada de Ruth al campo de Booz hasta su matrimonio, Dios estaba guiando cada detalle. 3. La redención es un acto de amor. Booz representa a Cristo, nuestro Redentor, quien voluntariamente pagó el precio para rescatarnos y darnos un futuro lleno de esperanza. 4. El impacto de las decisiones. La decisión de Ruth de seguir a Noemí y al Dios de Israel tuvo un impacto eterno, ya que la incluyó en la línea genealógica de Jesús. Capítulo 11. El legado de Ruth en la historia de la salvación. La historia de Ruth no es simplemente la historia de una mujer fiel en tiempos difíciles. Es también una pieza clave en el gran plan de redención de Dios para la humanidad. Su inclusión en la genealogía de Jesús, tal como se detalla en Mateo capítulo 1, es un testimonio del alcance de la gracia divina que trasciende barreras culturales, étnicas y sociales. Ruth, una extranjera en la línea del Mesías. Ruth era moabita, una extranjera en el pueblo de Israel, y según la ley mosaica, los moabitas no podían ser admitidos en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Sin embargo, Dios, en su misericordia, eligió a Ruth para formar parte de la línea genealógica de su Hijo Jesucristo. Este hecho subraya que la redención no está limitada a un grupo étnico o nación. Ruth, al decidir seguir a Noemí y al Dios de Israel, fue integrada en el plan eterno de salvación. Este acto de inclusión nos recuerda que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su origen o pasado. La conexión con David y Jesús. Cuando Booz y Ruth tuvieron a su hijo Obed, comenzó una línea directa hacia David, el rey más grande de Israel. En Ruth, capítulo 4, versículo 17, las mujeres de Belén proclamaron con alegría: «Le ha nacido un hijo a Noemí».
Obed sería el padre de Isaí, y Isaí, a su vez, sería el padre de David. A través de David, la promesa del Mesías sería cumplida, estableciendo un reino eterno. Ruth, una viuda extranjera, se convirtió en parte de este linaje, demostrando que Dios utiliza a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Capítulo 12. El significado de la fidelidad de Ruth. La fidelidad de Ruth hacia Noemí no solo tuvo un impacto en su vida personal, sino que también dejó una huella eterna en la historia bíblica. ¿Qué motivó esta fidelidad tan profunda? Analicemos algunas posibles razones. 1. El amor y el respeto por Noemí. Ruth vio en Noemí algo más que a una suegra. Aunque ambas compartían la pérdida de sus esposos, Ruth probablemente admiraba la fe de Noemí en Dios, incluso en medio de su amargura. Esta admiración llevó a Ruth a comprometerse a cuidar de ella, a pesar de las dificultades. 2. La influencia de un testimonio piadoso. Aunque Noemí se sintió amargada y culpó a Dios por sus circunstancias, su vida probablemente había dejado una impresión profunda en Ruth. La decisión de Ruth de decir, «Tu Dios será mi Dios», sugiere que vio algo en el Dios de Israel que no encontraba en los dioses de Moab. Este cambio de lealtad no era solo hacia Noemí, sino también hacia el Dios verdadero. 3. La valentía y el carácter de Ruth. Ruth era una mujer de carácter excepcional. Su valentía para dejar atrás su tierra natal, enfrentarse a la incertidumbre y trabajar arduamente para sustentar a su suegra demuestra una determinación inquebrantable. Su fidelidad no era solo un acto emocional, era una decisión consciente basada en principios. Capítulo 13. La providencia de Dios en los detalles. Una de las enseñanzas más poderosas de la historia de Ruth es cómo Dios obra en los pequeños detalles de nuestras vidas para cumplir su propósito. La llegada a Belén en el momento perfecto. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, era el comienzo de la cosecha de cebada. Este detalle, aparentemente incidental, fue una pieza clave para que Ruth conociera a Boaz. La sincronización divina es evidente en cómo Dios utilizó este momento para abrir puertas de provisión y redención. El encuentro con Boaz. El hecho de que Ruth terminara espigando en el campo de Boaz no fue una coincidencia. En Ruth capítulo 2, versículo 3, se dice que Ruth llegó al campo por casualidad. Pero para quienes confían en Dios, no existen las casualidades. Dios estaba orquestando cada paso para cumplir su plan. La disposición de Boaz, un hombre de integridad y bondad, jugó un papel crucial en la redención de Ruth y Noemí. Su disposición a cumplir con su responsabilidad como pariente redentor reflejó el carácter de Cristo, nuestro Redentor. Capítulo 14. Reflexiones profundas de la historia de Ruth. La historia de Ruth contiene enseñanzas que trascienden el tiempo. Aquí exploramos algunas lecciones clave. 1. La fidelidad trae recompensa. La decisión de Ruth de permanecer fiel a Noemí y al Dios de Israel cambió su vida para siempre. Su fidelidad no solo le dio una nueva familia y una vida segura, sino que también la incluyó en el linaje de Jesús. 2. Dios obra en el sufrimiento. Aunque Noemí y Ruth enfrentaron pérdidas y dificultades, Dios estaba trabajando detrás de escena para traer redención y restauración. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan. 3. La importancia de tomar decisiones basadas en fe. La decisión de Ruth de dejar Moab y seguir a Noemí no estaba basada en la lógica, sino en la fe. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones que no tienen sentido desde una perspectiva humana, pero que tienen un propósito eterno. 4. El carácter importa. Tanto Ruth como Boaz son ejemplos de personas cuyo carácter reflejaba la bondad y la justicia de Dios. Esto nos desafía a cultivar un carácter piadoso en todas nuestras relaciones.
Capítulo 15. La comparación con Cristo. La historia de Ruth es un reflejo del plan de redención de Dios en Cristo. Vos, como redentor de Ruth, es un tipo de Cristo, quien nos redime de nuestra condición de pecado. 1. La necesidad de un redentor. Así como Ruth no podía redimirse a sí misma, nosotros tampoco podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Necesitamos un redentor que pague el precio por nosotros. 2. La disposición del redentor. Pues estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de redimir a Ruth, aunque implicaba un costo. De la misma manera, Jesús asumió el costo de nuestra redención al morir en la cruz. 3. La inclusión en la familia de Dios. Ruth, una extranjera, fue incluida en la familia de Israel a través de la redención de Booz. De manera similar, nosotros, aunque éramos extranjeros para el pacto de Dios, hemos sido incluidos en su familia por medio de Cristo. Capítulo 16. La historia completa de redención. La historia de Ruth es una pieza central en el gran tapiz de la redención. Cada detalle, desde el sufrimiento de Noemí hasta el matrimonio de Ruth y Booz, fue utilizado por Dios para cumplir su propósito eterno. Un mensaje para todas las generaciones. Esta historia nos enseña que nuestras decisiones y acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto eterno. La fidelidad de Ruth no solo cambió su vida, sino que también afectó a generaciones futuras, culminando en la llegada del Salvador. La invitación a confiar en Dios. Así como Ruth confió en el Dios de Israel, somos llamados a confiar en Él, sabiendo que su plan para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando no podemos verlo. Capítulo 17. La fidelidad de Ruth, como reflejo del carácter de Dios. La fidelidad de Ruth hacia Noemí no es solo un ejemplo de amor humano, es también una representación del carácter de Dios mismo. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios muestra su fidelidad a su pueblo, incluso cuando éste le falla. Ruth, al comprometerse incondicionalmente con Noemí, refleja un amor constante, desinteresado y sacrificial, similar al amor de Dios hacia nosotros. La constancia en el compromiso. Ruth no titubeó en su decisión. Una vez que declaró su compromiso con Noemí, no hubo marcha atrás. Esto nos recuerda cómo Dios permanece fiel a su pacto con su pueblo, sin importar las circunstancias. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos asegura: «Nunca te dejaré, ni te desampararé». Un amor que no busca recompensas. La decisión de Ruth de seguir a Noemí no tenía ninguna garantía de éxito. De hecho, parecía que su futuro sería incierto y lleno de dificultades. Sin embargo, Ruth no buscaba beneficios personales. Su amor y lealtad eran sinceros y desinteresados. Este tipo de amor nos señala al sacrificio de Cristo, quien entregó su vida por nosotros, sin esperar nada a cambio. Romanos capítulo 5, versículo 8. La humildad y el servicio. Ruth no solo fue fiel en palabras, sino también en acciones. Estaba dispuesta a trabajar arduamente para cuidar de Noemí, recogiendo espigas en los campos como una humilde recolectora. Este espíritu de servicio nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, quien dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Capítulo 18. Ruth y la importancia de tomar decisiones correctas. La historia de Ruth destaca cómo una sola decisión puede transformar el curso de una vida. Su decisión de seguir a Noemí y adoptar al Dios de Israel como su Dios no solo cambió su destino, sino que también la colocó en el linaje del Mesías. Decisiones basadas en la fe, no en las circunstancias. Desde una perspectiva humana, la elección lógica para Ruth habría sido quedarse en Moab, donde tenía conexiones culturales y familiares. Sin embargo, ella decidió seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel,
incluso cuando el futuro parecía incierto. Este acto de fe nos enseña a tomar decisiones basadas en la confianza en Dios, no en nuestras propias percepciones limitadas. El impacto eterno de las decisiones. Cuando Ruth tomó la decisión de seguir a Noemí, probablemente no tenía idea de que su acto de fidelidad tendría un impacto eterno. Su historia nos recuerda que nuestras elecciones pueden tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Esto nos motiva a buscar la guía de Dios en cada decisión que tomamos. La importancia del sacrificio en nuestras decisiones. Ruth renunció a su comodidad, seguridad y familia para seguir a Noemí. Esto nos muestra que las decisiones correctas a menudo implican sacrificio. Sin embargo, Dios honra esas decisiones y las usa para su gloria, como lo hizo en la vida de Ruth. Capítulo 19. La restauración de Noemí. Aunque la historia de Ruth a menudo se centra en su fidelidad y redención, también es una historia de restauración para Noemí. Al comienzo de la narrativa, Noemí se describe como una mujer amarga, que siente que Dios la ha abandonado. Sin embargo, a través de la fidelidad de Ruth y la providencia divina, su vida es transformada. De la amargura a la esperanza. Cuando Noemí regresó a Belén, declaró que ya no quería ser llamada Noemí, agradable, sino Mara, amargura. Esto reflejaba su percepción de que Dios había estado en su contra. Sin embargo, al final de la historia, vemos a Noemí sosteniendo a su nieto Obed, lleno de gozo y esperanza. Este cambio nos enseña que Dios puede transformar incluso las situaciones más oscuras en algo hermoso. La importancia de la comunidad. La restauración de Noemí no ocurrió en aislamiento. Fue posible gracias a la fidelidad de Ruth y la bondad de Boaz, así como al apoyo de las mujeres de Belén. Esto nos recuerda que Dios a menudo usa a otras personas para traer restauración a nuestras vidas. Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque Noemí se sintió abandonada por Dios, Él estaba trabajando detrás de escena para cuidar de ella. Esto nos da esperanza en nuestras propias circunstancias, recordándonos que Dios siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo. Capítulo 20. Reflexiones finales y enseñanzas eternas. La historia de Ruth y Noemí está llena de lecciones profundas que siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy. Aquí hay algunas reflexiones finales. 1. La fidelidad es recompensada. Ruth eligió ser fiel a Noemí, incluso cuando no tenía nada que ganar. Esta fidelidad fue recompensada de maneras que ella nunca imaginó. Esto nos desafía a ser fieles en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades y en nuestra fe. 2. Dios obra en los detalles. Desde el momento en que Ruth llegó al campo de Boaz hasta su inclusión en la genealogía de Jesús, vemos cómo Dios obra en cada detalle. Esto nos recuerda que nuestras vidas están en sus manos y que Él está trabajando para cumplir su propósito en nosotros. Pues, el poder del amor y el sacrificio. El amor de Ruth por Noemí fue un amor sacrificial, dispuesto a renunciar a todo por el bienestar de otra persona. Este tipo de amor refleja el amor de Cristo y nos desafía a vivir de manera similar. 4. La redención es un tema central en la historia de Dios. La redención de Ruth por parte de Boaz es una imagen de la redención que tenemos en Cristo. Así como Boaz pagó el precio para redimir a Ruth, Jesús pagó el precio máximo para redimirnos a nosotros. 5. Dios usa a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Ruth no era una reina ni una profetisa, era una viuda extranjera, alguien que según los estándares humanos no tenía gran importancia. Sin embargo, Dios usó su vida para cambiar la historia. Esto nos da esperanza de que Dios puede usar nuestras vidas para su gloria, sin importar nuestras circunstancias.